todos amigos y bienvenidos al curso online de cultivo de orquídeas. Mi nombre es Adrián Torres desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, para el canal Orquiplan. En este video vamos a ver lo que sería el aspecto de la ubicación. Bueno, la ubicación es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a permitir que la planta reciba cierta cantidad de luz, reciba ciertos componentes y también pues reciba un adecuado ventilación y temperatura para que la planta pueda florecer de manera adecuada. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, las orquídeas son plantas tropicales en su gran mayoría. Eso quiere decir que tienen humedades constantes en los lugares donde viven, temperaturas constantes, y en esos lugares no existe ni invierno, ni verano, ni otoño, ni primavera. Lo que existe es una época que usualmente se llama la estival, que es la época lluviosa, y la estación seca. Aquí coloquialmente esas dos estaciones se les dice verano e invierno. Sin embargo, los nombres correctos son estación seca y estación estival. En el sudeste asiático, que es otra de las zonas con alta cantidad de orquídeas, se les denomina pues estación monzónica y estación seca. Entonces tenemos que tener en cuenta también que existen orquídeas del Mediterráneo, por ejemplo las orquídeas ofris u orquídeas abejas, que se suelen encontrar en España y en toda la franja mediterránea. Pues esas sí tienen cierta cantidad de relación con el otoño, verano, primavera, etcétera, pero no es una relación exacta. Así que primero tenemos que saber de dónde procede nuestra orquídea para poder ubicarla, si dentro de nuestra casa o fuera de nuestra casa. Si nosotros vivimos en países donde se presentan las 4 estaciones y tenemos orquídeas que son únicamente de 2 estaciones, es decir, de estación seca y estación lluviosa, lo que tenemos que hacer es mantenerlas dentro de casa con una buena iluminación y una temperatura constante. Algo que siempre tenemos que tener en cuenta es nunca ponerles cerca de lo que sería ¿cómo es que se llama? Los aires acondicionados, ya que los aires acondicionados tienden a secar el aire, a reducir la humedad del aire y por lo tanto a empezar que las hojas se quemen. Entonces tenemos que mantenerlas alejadas de los aires acondicionados. También, si nosotros la colocamos en la ventana, tenemos que tener en cuenta que la ventana va a filtrar una cierta cantidad de luz, por lo que tenemos que brindarle una buena iluminación. Las orquídeas son plantas que requieren bastante iluminación. Con iluminación no me refiero a que estén en el sol, sino que tengan una luz bastante alta, ya que en los lugares donde usualmente crecen la iluminación es altísima, debido a que pues se encuentran en lo que sería la parte alta de los árboles, pero está filtrada por las hojas de los árboles sobre los que crecen. Las orquídeas en cambio terrestres, que usualmente se encuentran en ciertas lagunas, etcétera, pueden aguantar soles directos, pero eso nunca es recomendable. La iluminación que deben recibir, así como la ubicación, son factores importantes para la floración de nuestras orquídeas. Entonces, dentro de casa, ¿dónde vamos a ubicar las orquídeas? Tenemos que buscarnos una brujulita, o también podemos entrarnos a Google Maps ahora en nuestros dispositivos y buscar dónde es el norte y dónde es el sur. De acuerdo, entonces cuando nosotros verifiquemos lo que sea el norte y el sur, vamos a orientar a nuestras orquídeas en una ventana que esté en una posición, de una ventana alejada al menos 30 centímetros para que no haga un efecto lupa y reciba iluminación. Y reciba pues la iluminación de lo que sería el norte o el sur. Es decir, nosotros buscamos si nuestra casa está al norte o está al sur, y buscamos la ventana que esté más cercana al norte o al sur. Por ejemplo, aquí en el Ecuador el norte está hacia allá, hacia esa zona, y el sur hacia esa otra. Pero las orquídeas tienen una disposición este-oeste. Me parece que es así, no estoy muy seguro. Bueno, total es que aquí la malla Saran que yo tengo filtra esa iluminación, es decir, la malla de sombreo permite que reciban bastante iluminación pero poco sol directo, y así eviten ser quemadas. ¿Cómo sabemos pues que nuestras orquídeas están recibiendo la cantidad de luz suficiente? Primeramente, tienen un color verde brillante como el que tengo en esta orquídea Chilobium. Pueden ver, la iluminación fue la adecuada porque ya está floreciendo. Si la orquídea tiene un color un poco más amarillento, eso quiere decir que tiene un exceso de iluminación y que tenemos que cambiarla a un lugar con menos luz directa y con más luz indirecta. Si nosotros la tenemos pues más oscura, sobre todo un verde más oscuro, eso significa que está en un lugar muy oscuro y que la planta pues puede faltarle bastante iluminación. La luz es un factor importante para que la planta pueda realizar su fotosíntesis y así alimentarse. A través de la fotosíntesis produce glucosa y mezcla esta glucosa con los nutrientes
que absorbe a través de sus raíces para formar lo que sería la savia elaborada y así alimentar a la planta y a las reservas y que esté de mejor manera. Es decir, que si no tiene suficiente energía no va a florecer. Esto ocurre con la oscuridad, y en cambio con un exceso de iluminación la planta puede quemarse, incluso deshidratarse en exceso. Como les digo, si ustedes colocan la planta en una ventana, tiene que estar orientada al norte o al sur. Para las personas que no tengan ventanas orientadas hacia este lado o vivan en apartamentos, en hoteles, lo recomendable es colocarle pues una lámpara que diga 6500 Kelvin, es decir 6500 K, como mínimo para que la planta pueda recibir la luz adecuada. Esta es una temperatura fría. Si ustedes utilizan luces fluorescentes, en este caso, si ustedes utilizan luces LED, lo recomendable es utilizar el color morado, ya que el LED tiene otra potencia y el color morado es el que va a permitir que las plantas reciban el espectro adecuado. Si ustedes le ponen luz blanca en un LED, no va a recibir ese espectro y no va a formar no va a hacer la fotosíntesis, por lo que tendrá que usar color morado. Si ustedes las tienen dentro de casa, en un balcón, es preferible que las metan en casa para que las tengan con esta lamparita, y esta lamparita sea la que les brinde la luz. La lámpara no tiene que estar a menos de unos 20 o 30 centímetros de altura, porque puede quemar a la planta por el calor que emite, aunque sea un poco bajo, puede deshidratarla. También tenemos que tener en cuenta que si ustedes viven en un segundo o tercer piso, no es recomendable tenerlas en balcones, porque la cantidad de CO2 que existe y metales pesados que emanan los autos, sobre todo en las grandes ciudades, es muy alta y puede incluso matar a la planta. Si ustedes viven en zonas que tienen muy poca o zonas cercanas al mar, pueden ustedes ponerlas en estos pisos, pero tendrán que ir aumentando la humedad a través de pulverizadores, etc. Entonces, en resumen, lo que tenemos que ponerlas es en una orientación que sea del norte o al sur. Del este o al oeste tendríamos que meterlas en casa y colocar una lámpara para evitar que se sobreexpongan a la luz solar. También tienen que tener en cuenta, los países andinos sobre todo reciben mucha más luz solar que los países del norte del hemisferio norte o del hemisferio sur, en las partes más extremas. Y por ejemplo, los trópicos tendríamos que seguir estas reglas. En cambio, si nosotros vivimos en la parte que ya no es tropical, ni intropical ni subtropical, sino en la parte donde ya se presentan las 4 estaciones, allí sí deberemos nosotros tenerlas en una ventana que esté hacia el norte o al sur para que reciba más iluminación, ya que de por sí la iluminación en esas zonas es más baja que en el resto del mundo, que es donde crecen las orquídeas. Las orquídeas crecen en zonas limítrofes de los trópicos, que la iluminación es bastante más alta que en las zonas del norte y sur del mundo, es decir, los extremos australes y norteños. Entonces tenemos que tener en cuenta esa única diferencia también. Lo más recomendable, si ustedes viven en esas zonas, para que no estén sacándolas a cada rato, es tenerlas con la lamparita que diga 6500K luz fría, y pues si tienen LED, con una lamparita de color morado. Si no tiene una buena temperatura, la orquídea va a sufrir un poco. Tenemos que protegerla de fríos intensos, de calores intensos, y tenerla a una temperatura constante el mayor tiempo posible. Por eso es recomendable estar dentro de casa. Donde no colocarla en ventanas donde las cortinas estén cerradas, porque allí no va a recibir suficiente iluminación. En los baños pueden tenerlas en las ventanas de los baños mientras las ventanas reciban suficiente iluminación exterior. Muchos baños pues las ponen en cortinas, eso no es nada recomendable, cerrarles las cortinas si es que están al norte o al sur. Si es que ustedes tienen dispuestas al este o al oeste y no quieren poner esas lámparas todo el día porque se les va a gastar la electricidad, tienen que de ley colocar esas cortinas para que se filtre la iluminación. Eso con respecto a lo que sería la ubicación de las orquídeas. Nos veremos en un siguiente capítulo. Recuerden que la parte anterior la pueden ver aquí y la parte siguiente aquí, cuando esté disponible, haciendo clic. Y si nos están viendo a través de su dispositivo móvil, en la parte de abajo. Si alguien te está cobrando por este contenido que estás viendo en este momento, recuerda que puedes encontrarlo gratis en internet, y que la persona que te está cobrando no tiene ni derecho ni autoría para realizar esta actividad. Nos veremos en un siguiente video, amigos.